Amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en el profeta Isaías, en el capítulo número 7, para que leamos juntos algo de la palabra del Señor. Por favor, Isaías capítulo 7, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Versículo 10. Dice: en el nombre del Señor habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Verso 14, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Permítame decir algo que es conocido por muchos cristianos. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, el anuncio aquí es que el Señor manifestará su autoridad, su poder, ¿no? Lo hará sobre una virgen, quien dará a luz un hijo, y que el nombre, la esencia del Hijo será Dios con nosotros. No es un nombre para usar en la calle o cuando la mamá grita al niño para que deje de jugar al fútbol, a la pelota y venga a casa. No es un nombre para vocear, sino que es un nombre para vivir, es un nombre para reconocer, es un nombre para dar testimonio. Muy bien. Dicho esto, debo decir a lo menos dos cosas para que entremos en este texto y en un texto de Miqueas que nos importa mucho en términos de que son señales proféticas que Dios el Padre está manifestando, está plantando, ¿no? Son hitos, como se llama en algunas profesiones, ¿no? Donde hacen construcciones de vías, de caminos especialmente. Son hitos que se van estableciendo de manera de señalar claramente el camino, señalar el sentido que tiene la palabra profética para que su cumplimiento sea en el tiempo del Señor. Las dos primeras cosas que debo decir es que en el capítulo 6 de Isaías, examinado en una predicación anterior, Dios el Padre manifiesta la necesidad de un proceso de redención para el hombre pecador, y Él pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y surge entonces la voz del bendito Hijo diciendo: heme aquí, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo primero. Hay una necesidad establecida y hay un ofrecimiento de quien, el único que puede celebrar, llevar adelante un proceso de redención. En el capítulo 7, al comenzar el capítulo 7, dirá en el primer versículo: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam e hijo de Usías, un descendiente del rey Usías, rey de Judá, allí en las tribus del sur. Entonces,
rey de Judá, que tenía como capital Jerusalén. Lo digo esto para que nos ubiquemos un poquito, nomás, solo para eso. Entonces, cuando Acaz gobernaba, Acaz que era descendiente de Usías era un rey que lo había hecho muy bien delante del Señor, excepto al final de su trayectoria, que cometió el grave pecado de tomar y asumir una responsabilidad que no le había sido asignada. Él pretendió tomar un incensario y ofrecer delante del Señor un fuego que nadie se lo pidió a él, nadie lo comisionó a él, que él no era parte de la tribu de Leví, no podía hacerlo, y eso provocó entonces que viniera la lepra sobre él y tuvo que morir apartado por años, apartado fuera, no solo fuera de la casa de real, fuera del edificio del rey, sino que fuera del pueblo, en una casa abandonada, ¿no? Bueno, su hijo asume, ¿no? Y gobierna este tiempo en que su padre está leproso. Bueno, cuando Acaz, entonces, este nieto de Usías, asume, se levantan unos pueblos, no entro en el detalle por una cosa de tiempo, se levantan unos pueblos vecinos ligados en la historia, ligados fraternalmente, para venir y atacar entonces a Judá, a Jerusalén. Eso provoca un estado de tensionalidad tan alto que fue necesario que Dios tomara al profeta Isaías, lo enviara a la casa del rey Acaz a conversar con él, a decirle que estuviera tranquilo, porque el Señor estaba con él. Lo dice, léalo por favor. Dice que debe estar tranquilo porque dice que esos dos varones representando dos ciudades que se levantaban contra Judá y por lo tanto contra el rey Acaz, le dice, esos son solo tizones, son palitos que están empezando a arder, no hay nada que temer, todo está bien, el Señor le dice que está allí. Entonces leímos en el versículo 11 del capítulo 7 que el profeta le dice a Acaz, mira, para que tú estés más tranquilo, pídele señal al Señor, pídele señal a Jehová tu Dios, le dice, la señal que quieras, lo puedes demandar de abajo de la profundidad de la tierra o puedes pedir una señal del cielo, pide señal. Y Acaz, en un acto de gran reverencia, él dice, no pediré y no tentaré a Jehová, no tentaré a Jehová. Es muy interesante porque no pierda usted de vista que en el capítulo 15 de Génesis, cuando se iniciaba recién el llamamiento de Dios a un hombre llamado Abraham, para a partir de él el Señor quiso crear toda una simiente, toda una descendencia para que fuera su pueblo del cual Dios dijo que era una nación santa, un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Y cuando se estaba iniciando esto, a través del llamamiento de Abraham, el Señor le promete a Abraham descendencia, le dice que serán como la estrella del cielo, que le va a dar una gran extensión de terreno para que sea de su descendencia. El problema es que Abraham, que estaba siendo formado en la fe del bendito Hijo de Dios, Abraham que estaba siendo trabajado por Dios para llegar a ser un hombre de fe que le agradara a él, entonces ¿qué hace Abraham? Le dice, ¿en qué conoceré? Guárdelo si puede, Génesis capítulo 15, verso 8. Le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar toda esta tierra? O que mi descendencia la va a heredar. ¿En qué la conoceré? O sea, ¿por qué no me das una señal? ¿Por qué no me das un seguro? ¿Por qué no me das una garantía? Señor, para estar yo en paz, tranquilo. Dicho de otra manera, en este tiempo la fe de Abraham todavía no le permitía creer solo a la palabra de Dios. Quería una seguridad adicional. ¿Sabe lo que hace el Señor? Versículo 13, allí en Génesis 15, le dice, ten por cierto que tu descendencia
Mira lo que te estoy diciendo. Te dije antes que vas a tener una gran descendencia como la estrella del cielo. El momento en que Abraham, ya sobre 75 años, no tenía hijo. Y Dios le está diciendo que le va a dar una gran extensión de terreno a su descendencia. Abraham le creía a Dios, pero no podía alcanzar una madurez que le dijera: amén, Señor, tú lo dijiste, va a ser así, van a ser muchos los hijos. No pudo. Él dijo: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar toda esta tierra? Y la respuesta del Señor en el verso 13 es: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le está diciendo que será tan grande la descendencia de Abraham que se constituirá en una gran nación, y esa nación, hijos de Abraham, van a ser tomados como esclavos y durante 400 años estarán bajo el gobierno de otra nación. Usted sabe que esto se cumple también después, ¿no? En tierra de Egipto. Pero ¿de dónde surge? Surge de la duda de Abraham para decir: Señor, ¿cómo es posible que esto tan tremendo y grande que tú me estás diciendo pueda cumplirse? ¿Cómo es posible? Necesito una señal. Ahora el profeta Isaías habla con el rey Acaz y le dice: mira, el Señor dice que está contigo, ten tranquilo, el Señor va a apoyarte, no tengas ningún problema. Y si quieres, para que no haya ninguna dificultad en ti, para que tu fe sea apoyada, pide señal, arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y Acaz dice: no, yo no voy a pedir señal. Yo no voy a tentar a Dios. Entonces el profeta, que traía una palabra muy fuerte contra el pueblo de Israel, no contra Acaz específicamente, pero sí contra el pueblo. Este profeta, que allá en el capítulo 1 del escrito de Isaías había dicho: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel, mi pueblo, dice, no me conoce, no tiene conocimiento. Ante esta figura que traía Isaías, él le dice al rey Acaz: muy bien, dado que tú no pides señal, pero quiero que el pueblo sí tenga señal, porque este es un pueblo especial. ¿Usted lo puede compartir conmigo? Versículo 13. Oíd ahora, dice, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces, dice el profeta, por tanto, el Señor mismo, y aquí comienza una cosa simplemente gloriosa. El Señor mismo os dará señal. ¿Señal de qué? Señal de que el pueblo de Dios, señal de que Israel en una conformación futura, cuando ya el reino de las 10 tribus del norte, que había asumido el nombre de Israel, con capital Samaria, cuando por causa de la invasión de Nabucodonosor de Babilonia, Samaria y todos los lugares adyacentes fueran invadidos, tomados y literalmente barridos. Y a aquellas tierras los reinos de Babilonia enviaron a gentes paganas de distintos pueblos, de distintas naciones, para que ocuparan todo el territorio. Y aquello que era el reino del norte, Israel con capital Samaria, desaparece. Solo queda el reino del sur, ¿no? Donde Judá es el centro, Jerusalén la capital, pero que siendo Israel el nombre de Jacob, y siendo Jacob el varón, el tercer varón que recibe la misma promesa de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, y a cada uno de ellos, ¿no?,
el Señor le da la misma promesa de que Él va a ser su Dios, de que Él les va a dar gran descendencia, de que tendrán un gobierno, un reino que no desaparecerá y que Dios mismo se llama Dios de ellos cuando le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Como Jacob, en una lucha con un varón que Dios envía, en una lucha se mantiene fiel, demandando bendición de Dios. Entonces el varón le dice: bueno, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Porque Israel significa el que ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Muy bien, Israel es tu nombre. Por lo tanto, las tribus del sur toman el nombre, ¿no? El Señor lo permite, claro. Toman el nombre de la sección del norte que ya no estaba, y de ahí en adelante se sigue llamando Israel, esta fracción, ¿no?, de pueblo que queda en el sur. Ahora, es en esta fracción donde van a suceder cosas preciosas. Lo primero, permítame un segundo, lo primero es esto: el Señor te va a dar una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La pregunta, pero primero tenemos que revisar brevemente lo de cómo es que una virgen va a concebir. O es virgen o concibe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Viajamos prontamente al profeta Miqueas. Viajamos al profeta Miqueas para, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, va a decir: rodéate ahora de muros. Está hablando con Israel, ¿no? Puntualmente con Jerusalén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Verso 2, pero tú, atiende, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire cómo la profecía va ligando el propósito de Dios y va señalando el camino, va diciendo por dónde será el cumplimiento de la palabra de Dios. Señala un lugar pequeño, insignificante, desconocido: Belén de Judea, Belén Efrata, ¿no? Pero tenemos, para terminar, que volver a la profecía sobre el rey Acaz. Cuando Isaías le dice: bueno, el Señor te va a dar señal. ¿Y cuál es la señal? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mire, esto tiene un efecto tan hermoso, tan alto, porque en el Salmo 51, David va a decir: porque en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo que por causa de que su madre y su padre eran pecadores, necesariamente él fue engendrado, él fue concebido. Está diciendo, desde el momento de la concepción, yo vengo con pecado, eso está diciendo. Pero no es un problema de David, es un problema del hombre, es un problema del género humano. Entonces, era necesario que se manifestara a Dios. Ese Dios santo y eterno debía manifestarse a los hombres. De nuevo, Juan capítulo 1 va a decir, versículos 17 y 18, que a Dios no le conoció nadie, a Dios nadie le vio jamás, pero va a decir: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces era necesario que Dios fuera conocido, era necesario que Dios se manifestara, era necesario que Dios viniera al mundo, era necesario. El problema es cómo viene. En Génesis capítulo 3, un hombre había desobedecido y un hombre había quedado esclavo, preso del pecado, preso de Satanás. Por lo tanto, Satanás había vencido.
¿Qué es lo que diseña el bendito Dios y Padre? Que un hombre, pero un hombre con características especiales, que un hombre se levante por la gracia de Dios y golpee fuertemente la cabeza de la serpiente. Y golpee con un golpe de muerte a la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, dirá en Apocalipsis, que es Satanás, la golpee con fuerza a nivel de destruirla y por lo tanto triunfar sobre ella. Para que esto fuera posible, era necesario que naciera un hombre. Un hombre, un terrenal. Pero era necesario que ese hombre no estuviera contaminado de pecado. Tenía que ser un hombre que viniera santo. Para que desarrollara su ministerio y finalmente en santidad redimiera a todos los pecadores. Como dice la Escritura, viniera el justo para morir por los injustos, para llevarnos a Dios. Y allí es donde surge entonces capítulo 1 de Lucas. No lo leemos por tiempo. Pero el ángel le va a decir a María, ahora concebirás, le dice el ángel, ahora concebirás. Y María dice, no, si no es posible, yo nunca he conocido varón. ¿Cómo voy a concebir? No, le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Aleluya. Y la sombra del Altísimo te cubrirá con su mano. No tendrás contacto con hombre alguno, sino que la gracia de Dios vendrá sobre ti y concebirás ahora, concebirás. Y darás a luz un niño, un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Isaías en el capítulo 7 dice que el nombre del niño que concebirá la Virgen será Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. No es un niño que tiene forma humana. Es un niño que va a vivir, a desarrollarse, a crecer como un humano. La Escritura da testimonio de que Cristo fue semejante a nosotros, pero sin pecado, bendito sea, aleluya, pero sin pecado porque en la concepción no hubo pecado. Es sin pecado porque el germen del pecado nunca estuvo en él, como sí ha estado en todos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de quitarnos de encima el pecado, porque en pecado fuimos concebidos. Por eso dirá Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Qué hermoso, el bendito Hijo viene y es concebido sin pecado por la acción del Espíritu de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y tendrá por nombre Emmanuel. No es el nombre con el cual la mamá lo iba a gritar, Emmanuel, vaya a comprar, hijito, Emmanuel, venga rápido. No. Ese es un nombre que da testimonio de cómo Dios, aleluya, el Dios de los cielos, santo y eterno, estaba en medio de un mundo tan pecador como el nuestro, con el único objetivo de mostrar su amor y redimirnos, limpiarnos, quitarnos de todos nuestros pecados. Qué hermoso cómo se manifiesta el amor de Dios en los tiempos. Qué hermoso que el Señor haya previsto con tanta antelación, 800 y algo de años antes de Jesucristo, anunciando que una virgen iba a ser considerada, una virgen iba a ser tomada por Dios para que fuera instrumento y medio para que el bendito Hijo de Dios viniera a morar con nosotros y sacar adelante una tarea que nosotros no podíamos. Aleluya, Él lo hizo por nosotros. Alabado, bendecido sea el Señor. En Cristo el Señor, deseo para usted bendiciones del Todopoderoso.